Los celtas. Los celtas era un grupo de tribus feroces y guerreras que vivieron en la Europa central y occidental, entre los siglos 8 y I a.C. Se les conocía por su habilidad como jinetes, hablaban lenguas semejantes y compartían muchas costumbres religiosas y artísticas. Aunque los propios celtas eran analfabetos y no dejaron documentos escritos, gran parte de la historia celta puede ser reconstruida a partir de los escritores romanos. Gracias a sus textos, sabemos que en el siglo IV a.C., colonos y guerreros celtas procedentes del norte de los Alpes atacaron Italia y los Balcanes. Los celtas saquearon Roma en el año 390 a.C. y en 279 a.C. llegaron hasta Delfos en Grecia. En el siglo III se podían encontrar celtas tan al este como los Balcanes y Anatolia. El ejército romano luchó con gallardía contra los invasores bárbaros y los derrotó en la batalla de Telemón, en el norte de Italia, en el 225 a.C. Posteriormente, los romanos se apoderaron gradualmente de las tierras celtas de Italia, Hispania y Anatolia. El comandante romano Julio César comenzó a conquistar la Galia, la actual Francia, en el año 50 a.C. Según los romanos, iban penetrando en las regiones celtas, mataban o tomaban prisioneros en masa. De una población de entre 6 y 7 millones de celtas, 1 millón fueron asesinados y otro millón vendidos como esclavos. A finales del siglo I después de Cristo, los romanos habían conquistado gran parte de Inglaterra y Gales. Además, toda la Europa central al sur del Rin y el Danubio estaban en sus manos. Los celtas que vivían fuera de esas regiones habían sido derrotados por las tribus germánicas del norte y los dacios al este. En el siglo V después de Cristo, el remanente de los celtas habían desaparecido de Gran Bretaña y la Galia, cuando las invasiones germanas siguieron al colapso del Imperio Romano. En la actualidad, las lenguas celtas sobreviven exclusivamente en los extremos occidentales de Europa: Escocia, Irlanda, Gales, Francia y España. La cultura celta. En la cultura celta se aprecian dos grandes periodos. El primero es el Hallstatt, que se extendió entre los años 800 y 500 a.C., y el segundo es el del Atene, que duró entre 500 a.C. y 50 después de Cristo. La cultura Hallstatt recibe su nombre del cementerio de Hallstatt, en Austria, Europa Central. Por lo que sabemos, eran gentes que trabajaban el hierro con habilidad y buenos jinetes. Establecieron una industria de explotación de las minas de sal y un imperio comercial. En el siglo V a.C., la cultura Hallstatt declinó con rapidez. La cultura del Atene, llamada así por un poblado junto a un lago en Suiza, tenía centros de poder en la zona al norte de la región de Hallstatt. Los guerreros celtas que cruzaron los Alpes en el siglo IV a.C. procedían de la cultura del Atene, la región donde se originó este estilo artístico que se conoce como celta. Los guerreros celtas. Los griegos y los romanos consideraban a los celtas como enemigos peligrosos, pero vulnerables. La furia de los celtas en la guerra era legendaria, y su valentía y experto dominio de los caballos eran muy admirados. No obstante, se los consideraba carentes de la disciplina de los soldados griegos y romanos. Algunas de las prácticas celtas, como conservar las cabezas cortadas de los enemigos distinguidos y presentárselas a los visitantes, eran consideradas horribles por los pueblos mediterráneos. El guerrero celta era completamente distinto al legionario romano. Llevaba el pelo blanqueado con cal y vestía pantalones en vez de túnica. También llevaba joyas y una colorida capa a cuadros. Por lo general, llevaba una larga espada de hierro, una lanza y un gran escudo de piel. El casco y la cota de malla le daban una protección adicional. Si bien, hay muchos textos que nos dicen que los guerreros celtas iban desnudos a la batalla, excepto por el torqués, una gargantilla decorada de oro o bronce. La guerra era extremadamente importante para la sociedad celta. Las tribus estaban gobernadas por élites guerreras para las cuales su reputación de valentía en la batalla era una importante fuente de poder. El fracaso, en especial el del caso de un jefe, no era aceptable, y en ocasiones los jefes celtas se suicidaban para no sufrir la humillación de la derrota. El poder de un guerrero celta venía determinado también por el número de sus seguidores, de modo que su habilidad para distribuir la riqueza conseguida a través de las incursiones o las conquistas era de gran importancia. La agricultura de los pueblos celta. La agricultura era la principal actividad de una comunidad celta.
aunque su práctica variaba con el tipo de tierra. Por lo general, los celtas utilizaban una agricultura mixta, con ganado y cultivos. El campo estaba cubierto de pequeñas granjas y poblados, con asentamientos fortificados en las cumbres que servían como mercados, centros artesanos y capitales tribales. Las mujeres celtas. En la sociedad celta, las mujeres ocupaban una posición más importante que en las sociedades griega o romana. Su habilidad como luchadoras es mencionada por varios escritores, y tenían derecho legal a la propiedad tras casarse. La existencia de importantes líderes femeninos, como la reina Boudica de la tribu Iceni, demuestra que era posible que las mujeres ocuparan cargos muy importantes. La vida comercial. Al mismo tiempo que conquistaban sus tierras en Italia, Iberia y Anatolia, los romanos iban creando lazos comerciales con los pueblos celtas sin conquistar de la Galia y el centro de Europa. Roma necesitaba materias primas y esclavos. Los jefes celtas locales necesitaban bienes de lujo que entregar a sus seguidores y las oportunidades de conseguirlos mediante el saqueo habían disminuido, de modo que se creó un floreciente comercio, y según fue aumentando el volumen del mismo, la moneda se fue difundiendo cada vez más. Muchos de los poblados y castros celtas se transformaron en complejos asentamientos comerciales conocidos como oppida, los bardos celtas. Aunque los celtas carecían de una literatura escrita, poseían una clase profesional de poetas, narradores de historias y músicos, los bardos. Los bardos pasaban por un periodo de formación de 12 años, aprendiéndose de memoria una vasta tradición oral de poemas e historias. También componían canciones para honrar o burlarse de la gente todavía viva, por lo que eran tratados con gran respeto por los jefes y los guerreros, para los cuales la reputación lo era todo. La religión celta. Los celtas utilizaban un calendario muy parecido al actual, y sus fiestas caían en momentos significativos del año agrícola. La principal de ellas tenía lugar el 1 de noviembre, y señalaba el fin del año en curso y el comienzo del año nuevo, conocido en Irlanda como Samaín. Era el momento en que los espíritus de los muertos podían vagar libremente. Los celtas creían en un gran número de dioses, más que en una única deidad todopoderosa. Aunque estos dioses variaban de región en región, se pueden identificar tres figuras centrales: el dios de la tribu, asociado con la guerra, el dios del cielo y la tierra, y el dios de la artesanía. El número 3 tenía un significado especial para los celtas. En el arte celta hay muchas estatuas con 3 cabezas y dibujos con 3 lados. Algunas ceremonias religiosas implicaban el ritual de lanzar objetos valiosos a pozos, ríos, arroyos, ciénagas o lagos. Los especialistas religiosos conocidos como druidas actuaban como intermediarios entre el hombre y los dioses. Además de supervisar todos los sacrificios, los druidas actuaban como jueces en causas criminales y tenían el poder de excluir de la vida religiosa de la comunidad a todos aquellos encontrados culpables. Los poblados celtas. Un poblado cobijaba a unas 100 personas y estaba construido cerca de un arroyo de agua potable. El poblado estaba rodeado por una empalizada de estacas de madera y un foso. La única entrada estaba guardada por una atalaya. El puente levadizo sobre el foso se movía mediante un sistema de contrapesos que se situaban en cestas colgadas de largos postes, lo que permitía izarlas cuando se acercaba el enemigo. A menudo, en lo alto de la atalaya, colocaban las cabezas cortadas de los enemigos. Dentro del poblado había varios tipos de casas, todas construidas con madera y techadas con paja. La casa redonda pertenecía al jefe y a su familia, y durante el invierno era en ella donde se reunían los guerreros para realizar fiestas y beber. Los guerreros vivían en la casa grande junto a sus familias, una residencia que contaba con una sección donde había un fuego en el que las mujeres preparaban las comidas. Es posible que durante el invierno el ganado también fuera introducido en la casa. En torno al interior de la empalizada había viviendas mucho más pequeñas, donde vivían los ancianos y los enfermos. Otros edificios incluían una casa para los carros, un silo y un ahumadero, donde los habitantes secaban y ahumaban carne y pescado para conservarlos hasta el invierno. En el centro del poblado había un profundo pozo con serpientes venenosas en el fondo. Era el pozo de las serpientes, al que eran arrojados los prisioneros enemigos y los malhechores donde se les dejaba morir. La difusión del hierro. A pesar de que el trabajo del hierro era más complejo y laborioso que el del bronce, el nuevo metal tenía dos ventajas principales. La primera es que aparecía de forma natural en grandes cantidades y en una zona más amplia que el cobre y el estaño, los dos elementos que formaban el bronce, por lo que era más barato.
y en segundo, era un metal mucho más fuerte que el bronce y podía ser afilado mucho mejor. Esto dio a los celtas una ventaja en la batalla, y también les permitió talar bosques y arar la tierra de un modo más eficaz. El arte celta. La civilización del Atenea del siglo V a.C. tiene fama por el estilo de sus artes decorativas, que se han llegado a conocer como arte celta. Especializados y muy hábiles, sus artesanos fabricaban espejos, escudos y mangos de espada en oro y bronce. Influidos tanto por el arte mediterráneo como por el arte del este de Europa, desarrollaron un estilo original, caracterizado por sus líneas en volutas y sus dibujos irregulares. Algunos animales y motivos utilizados en el arte celta poseían significado religioso. Por ejemplo, se piensa que los berracos y cuervos, visibles a menudo en armas y armaduras, representaban a dioses de la guerra en forma de animal. No obstante, gran parte del significado oculto del arte celta se ha perdido.